Gracias, Padre, por este tiempo que hemos tenido de receso. Ahora queremos volver a disponer nuestras mentes, nuestros corazones, para que tú nos des el entendimiento y la capacidad de discernir y recibir lo que vamos a escuchar en esta tarde. Guíanos como lo has hecho esta mañana y permite que las verdades contenidas en esta enseñanza marquen nuestras vidas de una manera positiva y poderosa. Síguenos formando para ser usados a tu gloria, a tu honor, al propósito de tu reino en la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, entonces nos quedamos en la ofensiva musulmana en la región oriental. Me dijo el hermano Fernández algo muy importante que me tocó mucho, y el ejemplo de los paulicianos de que Jesucristo en el vientre de María fue como el agua como pasa por un tubo. Él me dijo algo muy interesante, y es que mejor es aferrarse al milagro, creer en el milagro, porque un agua 9 meses en un tubo puede adquirir ingredientes del tubo, pero 9 meses sin adquirir los ingredientes es mejor pensar en un milagro. Denle un aplauso al Señor. Y yo aprecio ese remarque de nuestro hermano Fernández, que nos trae, y él dice: yo siento comunicarle esto porque definitivamente es el milagro, hermano. Jesucristo es el milagro de Dios, el verbo que se hizo carne para redimirnos. Bien, entonces vamos ahora a la ofensiva musulmana. Esto no se puede hablar de la historia de la iglesia y de la historia de la era cristiana sin hablar de este factor musulmán en ese tiempo del siglo VII en adelante. Porque el surgimiento del Islam marcó el mundo. Claro, nunca como lo ha hecho el cristianismo. Ustedes saben que hay 3 religiones que son familia, que es el catolicismo, el protestantismo y el maometanismo, en el sentido de adorar un solo Dios. No en el sentido de la pureza del evangelio, sino de adorar un solo Dios, del monoteísmo. Y la ofensiva musulmana marcó al mundo, sobre todo en la parte oriental, y están en todo el mundo y tienen una agenda bien agresiva. Pero vamos a ver algo acerca del surgimiento y el auge del Islam en ese tiempo, en ese contexto que estamos tratando de la historia de la iglesia, y cómo tuvo eso que ver con la iglesia. Leemos, dice: después de la muerte de Mahoma en el 632, sus seguidores emprendieron una ofensiva aparentemente incontenible. En un siglo capturaron a Turquía Oriental, Siria, Palestina, Egipto, África del Norte y España. Penetraron en Francia, pero fueron derrotados definitivamente cerca de Tours en el 732 por el franco Carlos Martel. Como resultado de estas conquistas, el patriarcado de Constantinopla se redujo a Grecia, Rumania y la región occidental de Turquía. El patriarcado de Alejandría perdió toda su importancia y el cristianismo, dividido en el resto de África del Norte, desapareció por completo. El Papa, entonces, en todo Occidente quedó como el jefe indiscutible del cristianismo. Al ser casi totalmente sometido el cristianismo en el Oriente por causa del maometanismo, del Islam, entonces ahora el Papa, todo lo que era cristianismo, queda como el jefe indiscutible. Y en ese tiempo, entonces, esa pugna que había entre los dos poderes religiosos de la iglesia del Oriente y la iglesia de Occidente, en base a ciertas diferencias, entonces ahora pasa a ser una pugna con el mundo musulmán. ¿Qué sucede? Que ustedes van a ver en el folleto que va para después que termine van a ver
que voy a repetir esto acá para entrar a lo que es el efecto carolingio, porque está conectado. Seguimos leyendo. El Islam debe su nacimiento a Mahoma, cuyos años fueron desde 570 hasta el 632. Hombre profunda y sinceramente religioso. Mahoma se creía la boca de Dios. Por sus discípulos, los musulmanes o muslimes, es reverenciado como el profeta, y las revelaciones que ellos creen que les fueron dadas por Dios, a quien llaman Alá, han sido coleccionadas en el Corán, libro que ellos tienen en tan alto aprecio como los cristianos estiman su Biblia. Yo diría que ellos estiman más el Corán que nosotros la Biblia. No tengo vergüenza de decirlo. No le hable del Corán, malo del Corán a un mahometano. Mahoma sabía mucho del judaísmo y algo del cristianismo, y sentía la influencia de ambos. Él honraba a Jesús como profeta, pero enfáticamente negaba que Dios pudiera tener un hijo, porque esto a él le parecía ofensivo a la grandeza y carácter único de Dios. Si usted le habla a un mahometano, a un islamista, que Jesús es engendrado por Dios, o Dios le va a decir, ¿cómo es posible? Porque Dios tuvo relación, así ellos lo razonan así. ¿Cómo es que el Dios alto, sublime, santo va a tener relación con una mujer para que nazca un hijo? Porque lo interpretan racionalmente, no teológicamente ni espiritualmente. Dice que eso le parecía el ofensivo a la grandeza y carácter único de Dios. Aquí el Islam se diferenció y todavía se diferencia del cristianismo. El Islam es considerado como una nueva religión y no como una nueva interpretación del cristianismo. Eso es importante. O sea, no surge, por eso usted ve que en la línea del árbol genealógico no aparece Islam, porque el Islam no surge del cristianismo, no surge de la raíz. Fue algo que surgió aparte, con ciertas similitudes en aspectos muy pequeños, porque tiene una sobredosis del Antiguo Testamento, del judaísmo en realidad. Continúa la lectura. Para sus adherentes o los islamistas es la religión final. O sea, para un mahometano su religión es la final. Ellos tienen la revelación final. ¿Okay? Y no solamente sienten que tienen la revelación final, sino que tienen la misión de imponerla en todo el mundo. De hecho, manejan pensamientos como el siguiente: una persona que no cree en el Islam merece la muerte, no merece vivir. No todos son talibanes, hermanos. Yo tuve linda amistad con personas árabes que son musulmanas, pero moderadas. No es que son cristianos, pero no son terroristas, extremistas. Eso es un ala como en el cristianismo también hubieron sus alas, como lo vimos también, extremistas. Dice que ellos aprovecharon las debilidades del imperio frente a los resultados de un cansancio por haber pasado por una guerra encarnizada contra los persas, quienes les arrebataron amplios territorios. Los árabes atacaron las regiones orientales con éxito y tomaron la mitad del imperio bajo su poder. Mahoma murió en el 632 y fue sucedido en la dirección de los musulmanes por una sucesión de hombres que llevaban el título de califa. ¿Le es familiar esa palabra? Los califas, el califato. De ahí viene, que quiere decir sucesor. Eso quiere decir califa, un sucesor. Vicerregente o vicario. Desde el 635 hasta el 650, ya los árabes se habían apoderado de casi todo el territorio oriental. Después siguieron avanzando hasta que en el 732 fueron vencidos y detenidos en Francia por Carlos Martel.
Los árabes no quedaron unidos políticamente y eran frecuentes las guerras crueles entre ellos mismos hasta el día de hoy. Ahí están los árabes peleándose en el Medio Oriente. Hasta el día de hoy, hermano, están en eso. El estado más poderoso y brillante de los establecidos por ellos fue el de los califas abásidas, descendiente de Abbas o Abbas, tío de Mahoma, cuya capital estaba en Bagdad. Notable es saber que todo lo que representaba cristianismo católico romano en Oriente desapareció. Pero los grupos disidentes, note esto, marque este párrafo importante. Todo lo que era catolicismo, ellos acabaron con eso. Pero los grupos disidentes de corte evangélico que para esa fecha funcionaban a pesar de los musulmanes, a muchos cristianos se les permitió seguir con su fe, pero se les impusieron cuantiosos tributos. En el principio los musulmanes veían a los cristianos de corte evangélicos como a los judíos y los llamaban el pueblo del libro. ¿Te entiende? El pueblo del libro. Porque ya leímos el pensamiento de los albigenses y de los paulicianos en contra de la idolatría y de esas prácticas, y los musulmanes igualmente estaban en contra, por eso arrasaron contra todo lo que era catolicismo, porque son anti-idolatría. Y dice, y los toleraban a los de corte evangélico. Muchos de esos cristianos continuaron hasta la Reforma Protestante. Ustedes ven que eran movimientos pre-reforma. Esos cristianos que no fueron arrasados en el oriente por los musulmanes, sino que ellos lo toleraron, les pusieron fuertes impuestos, entonces siguieron existiendo hasta la reforma. Notemos cómo para esos grupos disidentes que mantuvieron la antorcha de la fe primitiva encendida, a pesar de toda oposición de la Iglesia Romana Imperial, el libro santo del Nuevo Testamento constituyó la base de compromiso y el alimento espiritual que los mantuvo firmes y resistentes a través de ese tiempo de conflicto. Pregunta, ¿qué fue lo que lo tuvo a ellos firmes y resistentes? El libro. Si alguien te aparta de tu Biblia, acaba contigo. El libro. La Biblia como libro sagrado siempre ha sido y será el fundamento de fe y esperanza del pueblo de Dios en la tierra frente a todo lo que se oponga al propósito eterno y verdadero de Dios por medio de su iglesia. Póngame ahí Mateo 28 para terminar esta parte con Mateo 28, 19 al 20. Pasaje capital para la iglesia. Ese pasaje fue el pasaje corazón de la misión de la iglesia. Los apóstoles se aferraron a este mandamiento de Cristo. Dice, por tanto, primero él le dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced que discípulos a todas las naciones, originalmente las etnias, a todas las etnias, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, continuamos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que enseñarle a la gente? Lo que Jesucristo ha enseñado. Lo que Jesús les está diciendo, no me cambien el mensaje. No me cambien el contenido y la esencia del mensaje. Y eso fue lo que pasó con el catolicismo romano, que cambiaron el mensaje, no se mantuvieron, se aferraron a Pedro, a la llave de Pedro, al prestigio de Pedro, a la autoridad de Pedro, pelearon por el poder que tenía Pedro, todo lo de Pedro, pero se olvidaron de que lo que Pedro era y lo que Pedro tenía, lo recibió de Jesucristo. Entonces cambiaron. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que
se mantuvo al margen del catolicismo y mantuvo la fe del reino, de la vida verdadera del reino y de la reforma, tuvo que volver a lo que Jesucristo había enseñado, al libro, y mantenerse ahí aferrado. Ok, muy bien. Vamos ahora a una nueva etapa. Coge el folleto de hoy y vamos a entrar. Hay algunos aspectos del folleto que voy a obviar porque yo quiero tratar la parte de las cruzadas. Quiero meterme ahí un poco, importante, pero quiero mostrarle con este capítulo que voy a darle ahora que hay una intención en la forma como les estoy enfocando a ustedes esta serie de la historia de la iglesia que Dios ha puesto en mi corazón. He tratado de recoger aquí y allá las informaciones y alinear un pensamiento que sea aplicable a la realidad de la iglesia en la actualidad. Cuando le planteé el efecto Constantino y les he hablado de todo lo que ha pasado por el hecho de que la iglesia se apartó de la palabra, se apartó de las raíces del verdadero evangelio y se mezcló, entró en contubernio con el Estado. Vemos los efectos que eso trajo hasta ahora. Entonces yo voy a seguir tratando, hoy voy a hablar sobre el efecto carolingio, que es muy semejante al efecto Constantino. Como otra vez en los tiempos de Carlomagno, la iglesia entra en contubernio estrecho con la política de Carlomagno, de los carolingios, y se vuelve a repetir algo semejante a lo que pasó con Constantino. Y la intención que hay es mostrarle a ustedes que siempre que la iglesia ha entrado en contubernio, se ha casado con el Estado o ha vendido los principios por favores de un poderoso, o la iglesia se ha arrodillado en agradecimiento a lo que un político ha hecho con ella, siempre ha habido un efecto contraproducente y un efecto nocivo, dañino, corruptivo en la iglesia. Y como hoy los líderes espirituales en muchos sectores de la iglesia siguen cometiendo el mismo error. Entonces, si usted está en una iglesia donde se tiene claro la separación entre la iglesia y el Estado, siéntase privilegiado. Porque nunca la iglesia ha funcionado bien cuando ha funcionado en mezcla, en matrimonio con el Estado. Porque se mezclan dos intereses diferentes, son de diferentes naturalezas. Y quiero mostrarle una vez más con esta enseñanza desde el siglo III del siglo VIII al siglo XIII, cómo el efecto carolingio causó situaciones comprometedoras para la iglesia. La iglesia en el siglo VIII hasta el siglo XIII, efecto carolingio, acontecimientos relacionados al tiempo del imperio de Carlomagno, por eso se llama carolingio. Algunos dirán, ¿por qué no Carlos Magno, sino Carlomagno? Porque así aparece. Él se llamaba Carlos, pero cuando se hizo emperador, el nombre fue Carlomagno, que significa Carlos el Grande, Magno. Era el nombre de los emperadores. Y de hecho el nombre Carlos, a mí me llaman Carlos, significa fuerte, valiente, hombre fuerte, valeroso. Por eso ustedes ven que soy fuerte, ustedes ven. Ustedes no sé si les conté que cuando yo tenía como 30 años, 30 y tantos años, yo era flaquitico, como el hijo mío. Ustedes vieron el primer hijo que vino, que yo medía 28 de pantalón era. Y yo cuando le daba la comida a Carlito, yo le decía, mi hijo, come para que sea como tu papá, y le hacía así. Y le sacaba una bolita así. Y él se quedaba como, el hijito mío, como... Ay, Dios. Vamos a entrar a la lectura, hermanos. Con el avance del Islam en todo el Oriente, hasta que fueron detenidos
por el franco Carlos Martel en Tours en 332, el patriarcado de Constantinopla se redujo a Grecia, Rumanía y la región occidental de Turquía. El patriarcado de Alejandría perdió toda su importancia y el cristianismo dividido en el resto de África del norte desapareció por completo. El Papa entonces quedó como jefe indisputable del cristianismo. Le dije que le iba a repetir este párrafo, recuerdan, porque hay que empalmarlo con lo que vamos a decir ahora. Después de la hazaña de Carlos Martel, ahí está, el martillo de acero, sobre los musulmanes, el Papa procuró conseguir la ayuda de Martel contra los longobardos. Ese pueblo, los longobardos, era un pueblo germánico del norte, que eran tribus que no habían sido evangelizadas en su mayoría, dice, y que estaban siendo, como yo le leí al principio, habían comenzado a ser evangelizadas por los irlandeses, pero que todavía permanecían en un muy profundo estado de ignorancia de lo que era el cristianismo. Entonces ellos vivían en el norte de Europa e invadieron a Italia y se establecieron un sistema de gobierno muy fuerte en Italia hasta el 774. Esto es una nota al margen que yo puse para que entiendan por qué esos nombres longobardos. Usted se va a preguntar quiénes eran esto. Entonces yo trato de explicarle para que usted sepa de qué se trata. Este grupo de pueblos germánicos del norte de Italia, dice, sin embargo, Martel no quiso aceptar las ofertas del Papa porque los longobardos le habían ayudado a rechazar la invasión musulmana. Después de la muerte de Carlos Martel en el 741, su hijo y sucesor, Pepino III, que ya usted se imagina un pepino, ¿verdad? Que le decían también Pepino el Breve porque era de baja estatura, le decían Pepino el Breve o el chiquito. Dice, sí trató con el Papa. Su hijo sí trató con el Papa. En una forma dudosa, ungió a Pepino III como rey legítimo de los francos. Y a cambio, Pepino atacó a los longobardos y los obligó a ceder terreno al Papa. Así se originó en el 756 el Estado papal en el centro de Italia, lo que hoy es el Vaticano. Ahí nace. Porque eso era a la iglesia romana, al papado, y el propósito del Papa era tener el control. Entonces él se unió. Fíjense que la unión, notemos bien, amados, que la unión, muchas uniones del catolicismo no estaban basadas tanto en los intereses del reino, sino en intereses territoriales y políticos. Adquirir territorios, tomar ventaja económica, ampliar su poder. Entonces, ¿qué hace? Mientras que Carlos Martel no quiso entrar en negocio para invadir o sacar de Italia a los longobardos, el hijo sí lo hizo, pero ellos se sentaron y hicieron un negocio. Pepino se sentó con el Papa y le dijo, mira, yo rompo el convenio que mi hijo tiene con los longobardos si tú me declaras emperador de mi región. Porque ¿qué pasa? Había un grupo llamado los merovingios que estaban gobernando ahí en esa región donde estaba Pepino, en Francia. Entonces no podía haber dos gobernantes con el mismo rango en Francia. Entonces los merovingios, que si usted estudia los merovingios, esos son la gente a quienes se le atribuye el santo trial y la masonería, que dicen que la generación de los merovingios son los originarios de la masonería, que muchos dicen que de los merovingios, que los merovingios vienen de la sangre de Cristo. Ustedes leyeron un libro por ahí que se llama un escritor que habla, ¿cómo es que se llama el libro? El Código Da Vinci. Sí, habla de todo eso. Entonces los merovingios en Francia se supone que de ahí viene todo lo que es la masonería y todas esas cosas. Y inclusive dicen que ellos traen la sangre, porque ellos no creen que Cristo resucitó, que fue un hombre normal y que ellos traen la sangre, todas esas cosas, una mitología terrible allí.
Entonces, cuando se da esto, eran los merovingios que estaban. Entonces, el Papa, como era el que tenía el poder en esa época ya, sobre él era el que declaraba emperador, el que determinaba desde Roma. Entonces, tenía una de dos opciones: o aliarse con los merovingios, o declarar a Pepino emperador para que lo favoreciera y sacara a los longobardos de allí. Entonces, ¿qué hizo el Papa? Cuando tal vez los merovingios no entraron con el Papa en negocio, entonces, ¿qué hace el Papa? Habla con Pepino y dice: yo te voy a declarar a ti el jefe ahí, y voy a despreciar, voy a poner a un lado a los merovingios y te declaro a ti. Porque cuando el Papa declaraba a alguien, todo el que era católico y todo el que creía que el Papa era el que tenía la llave, que recuerden, como Pedro, que eso era lo que se manejaba, se sometía a ese que el Papa declaraba. Entonces, al Papa declarar a Pepino, obviar los merovingios, entonces Pepino queda como el hombre duro. Y ahí se dice: entonces ahora yo trabajo y vamos a meterle palo a los longobardos para sacarlo de aquí y darte Italia, y te entrego Italia. Mire cómo fue que se obtuvo todo eso ahí, que está ahí el Vaticano. Fue por un negocio de poder allí. No fue de que porque Cristo quiere que aquí esté la iglesia y que esta iglesia lleve el evangelio al mundo. No. Bueno, seguimos la lectura. Entonces, Pepino ataca a los longobardos y los obligó a ceder terreno al Papa. Así se originó en el 756 el Estado papal en el centro de Italia. El Papa se libró de la amenaza longobarda, pero el precio espiritual fue muy alto. Note bien, el precio espiritual fue muy alto. Por más de 1000 años el papado se enredó en el manejo de un reino temporal, y a menudo los intereses políticos del Vaticano chocaban con sus deberes espirituales. Póngame ahí 2 Timoteo 2:4. Pablo le hizo una advertencia a Timoteo, que era lo que se entendía de lo que era el ministerio. Dice: ninguno que milita. ¿Que milita en qué? En la vida del reino, en el evangelio, en la misión de la iglesia, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, el catolicismo se enredó, los papas se enredaron con los gobernantes. Y llegó el momento que se metieron tan profundo en los asuntos políticos y de Estado que no supieron cargar, era imposible cargar fielmente con la parte espiritual. Se confundieron las cosas. Vamos ahora a entrar al reinado de Carlos Magno. Es necesario haber visto eso para poder introducir a Carlos Magno. Dice: Carlos Magno, hijo de Pepino III, note que por eso se le llama la dinastía carolingia, hijo de Pepino III, logró con sus conquistas llevar al poder franco a su apogeo. Su imperio se extendió desde España hasta el río Elba en el este de Alemania, y desde el norte de Italia hasta el Canal de la Mancha. Apoyó a la iglesia, apoyó a la iglesia, pero retuvo su control en sus manos. La apoyó, sí, pero él era el que tenía el control. Pero retuvo el control en sus manos. ¿A quién le recuerda eso? Constantino. Respetó al Papa como el portador de la tradición apostólica y como el primer ciudadano en su reino. Eso era el Papa para Carlos Magno. Él es el portador de la tradición apostólica y él es el primer ciudadano en mi reino, pero en su territorio fue Carlos Magno quien estableció a los obispos. Oiga, en el territorio de toda Francia y todo ese territorio que se mencionó anteriormente, que el imperio tomó bajo su dominio, el que decidía quién era obispo era Carlos Magno. El Papa en Roma y en Italia, y ese fue el negocio de mi papá Pepino con él. Pero todo lo demás en mi territorio donde yo mando, yo soy superior al Papa. Ese era el pensamiento de Carlos Magno. Entonces, el que dividió los obispados en parroquia, el que dividió los obispados en parroquias, quien promovió la confesión oral y las prédicas en el idioma del pueblo. Apoyó a los monjes y monjas en su trabajo, pero no estaba a favor del monaquismo, o sea, de
de los ermitaños, de esos grupos que se reunían en el desierto. En el 787, cuando el emperador en Constantinopla, volteé la página, con apoyo del Papa, estableció el derecho de venerar imágenes, Carlomagno se opuso y convocó un sínodo que declaró herética tal práctica. Usted ve, en sus territorios donde él mandaba, como él tenía el favor de los obispos que él mismo establecía o él declaraba y aprobaba, la mayoría de esos obispos eran iconoclastas. ¿Recuerdan los iconoclastas? Entonces, me imagino que orientaron a Carlomagno hacia esa parte, y a Carlomagno le convenía seguir la línea de la mayoría de su imperio en ese aspecto. Y por esa razón él estaba en contra de lo que era la adoración. Miren cómo el juego político, el convenio y las cosas. Ya lo que primaba no era la integridad de la verdad. No era tanto porque Dios dijo, el primer mandamiento dice. No, primaban otros mandamientos. Las motivaciones dañadas, hermano, donde escaseaba la palabra. Carlomagno trajo personas eruditas para establecerlas como consejeros en su corte y promovió la educación, pero su reino tuvo también aspectos negativos. Convirtió por la fuerza a los paganos sajones y les impuso la pena de muerte por practicar el paganismo. Note cómo era que el sistema de Carlomagno, establecer el cristianismo según él lo concebía con los obispos que estaban bajo su mandato, era por la fuerza. No era predicarle, acepta a Jesús, confiésalo y ya, voluntariamente, no. Dice que a los paganos que no aceptaban el cristianismo y seguían practicando su paganismo, los mataban. En una visita a Roma, fue coronado como emperador y sucesor. Oiga, lea bien esto para que usted vea. En una visita a Roma, fue coronado como emperador y sucesor de los emperadores occidentales súbitamente por el Papa. Algunos piensan que lo hizo por mostrar su gratitud por lo que, o sea, el Papa lo hizo por mostrar su gratitud por lo que Carlomagno había hecho por la iglesia, y a la vez le había dado, no solamente Carlomagno, sino su ascendiente también, Pepino, le habían dado la sede del Vaticano, Italia, y había favorecido muchísimo a la iglesia. Y había un respeto tremendo de Carlomagno al Papa. Era el primer obispo, era el primer hombre importante de su imperio. Y en su región le reconocía su autoridad, no se metía ahí. Entonces, por todas las concepciones que la Iglesia Católica había obtenido, de repente en un viaje a Roma el Papa viene y lo declara emperador públicamente. Eso fue un acto público. La importancia de que fuera un acto público lo van a ver en lo que continúa mostrándonos la lectura. Primero, mostrar la gratitud, y después dice, y a la vez quería mostrar públicamente que el papado estaba por encima del emperador. Usted ve la estrategia. O sea, fue algo que el Papa parece que agarró a Carlomagno fuera de base. Y como a Carlomagno le convenía, porque lo que representaba el Papa en todo lo que era el imperio, convenía que el Papa aprobara. ¿Y qué pasó? El Papa lo agarró. Dice la historia que él en esa visita en Roma estaba de rodillas en un culto de la iglesia, en una misa. Carlomagno entró y se arrodilló. Y el Papa súbitamente se puso en pie y ahí mismo le puso la mano, le vació el agua bendita y dijo, este es el hombre. Y toda la iglesia, todo el mundo gritó. Parece que ellos prepararon el escenario. Todos los que estaban allí, multitud, ¡es Carlomagno! Y ahí lo proclamaron emperador de todo el imperio. Dice la historia. Y el Papa quedó como yo estoy por encima de él. Él no está por encima de mí. Fui yo que lo declaré. ¿Ustedes me entienden? Delante de todo el mundo. Seguimos leyendo.
Con este acto, ¿están conmigo? El Papa dio inicio al llamado Santo Imperio Romano. Ahí se inicia lo que fue llamado el Santo Imperio Romano, que según los historiadores honestos no fue ni santo ni romano. Y durante buena parte de sus 1000 años de existencia tampoco fue un imperio verdadero. Por ejemplo, vamos a ver el compendio manual de Halley, página 987-88, para que vean cómo lo plantea Halley en su compendio manual, este acuerdo político. Página, ahí está, 987, está escrita ahí al lado del párrafo abajo. ¿La ven? Manual Halley, PP 987 a 988. Donde dice la Edad Media cerca de 800 a 1300 después de Cristo. ¿La tienen ahí? Bueno, Carlomagno y el Sacro Imperio Romano, así se le llamaba. Dice así, ¿ya están conmigo? ¿Tienen el libro con ustedes? Para eso fue que usted compró ese librito. Ahí tenemos muchas cosas que vamos a comparar. Dice, una familia conocida como los carolingios había consolidado su poder en lo que es ahora mayormente la Europa occidental, incluyendo la mayor parte de Francia y de los Países Bajos, así como los países que son ahora de lengua alemana y con el tiempo Italia. A lo largo de los reinados de los carolingios, Carlo Martel, que derrotó a los musulmanes en Tours o Poitiers y detuvo así el avance del Islam en Europa, y Pepino, se incrementaron las relaciones entre la iglesia y los gobernantes políticos, de modo que para el 800 después de Cristo, recuerden que estamos de 800 en adelante, cuando el hijo de Pepino, Carlomagno, iba a ser coronado emperador, le pidió al Papa que realizara la coronación. Así, el bárbaro alemán, Carlomagno, reavivó el imperio romano como un imperio cristiano con el Papa, responsable del bienestar espiritual del pueblo, y el emperador responsable del bienestar físico, trabajando íntimamente unidos. Mire, ese párrafo se lo leo de nuevo ahí. Carlomagno reavivó el imperio romano, porque ustedes recuerdan todo lo que habían hecho los musulmanes. Había una crisis terrible porque los musulmanes se habían metido y estaban arrasando, hasta que en Francia fueron detenidos por Carlo Martel. Pero ya habían hecho estragos y eso trajo una situación en el Imperio Romano que estaba débil el gobierno de Roma. Y cuando Carlomagno, que es la misma línea de Carlo Martel, toma el poder, parece que le había pedido al Papa que lo declarara, pero el Papa nunca le había respondido hasta que lo sorprendió en ese acto. El Papa esperó la ocasión, armó la ocasión favorable a él y a su ansia de poder. Carlomagno reavivó el imperio romano como un imperio cristiano, con el Papa responsable del bienestar. El Papa era responsable del bienestar espiritual del pueblo y el emperador como responsable del bienestar físico, trabajando íntimamente unidos. Efecto carolingio igualito al de Constantino. Ahora se unen, hicieron su acuerdo. Tú te encargas de la parte espiritual, de todo lo que es cristianismo, y déjame a mí la parte política. Pero ¿cómo se iba a mantener la línea demarcatoria entre esos dos intereses? Mire el efecto, el cisma entre Oriente y Occidente. Para este tiempo, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente eran dos entidades claramente separadas, y la iglesia en cada una de las dos partes se había desarrollado en diferentes direcciones. La iglesia en el Imperio de Occidente llegó a ser la Iglesia Católica Romana, y la iglesia en el Imperio de Oriente se convirtió en la Iglesia Ortodoxa Oriental, no católica romana, ortodoxa. ¿De dónde viene esa palabra ortodoxo? Celoso por la doctrina, los defensores de la doctrina correcta. Dentro de ese catolicismo
se dio esta división imperial. Y Carlos Magno no podía, igual que Constantino, ¿cómo iba a gobernar Carlos Magno y llevar a cabo su proyecto con un pueblo así, entre dos imperios en uno? Tenía que haber una fórmula. Y ahí viene, quién sabe si Carlos Magno estudió a Constantino y dijo, déjame aplicar la misma libretita que aplicó Constantino. Bien. Dice que la iglesia ortodoxa griega y la iglesia ortodoxa rusa. La iglesia de Occidente se concentró más en la política, Roma, Italia, se concentraron más en la política, y la oriental en la teología. Durante los siglos 9 y 10, ambas se enfrentaron amargamente en una serie de controversias hasta que para el 1400 después de Cristo, el Papa de Occidente y el Patriarca de Oriente, el equivalente oriental del Papa, habían dos papas prácticamente, se excomulgaron recíprocamente a causa de, entre otras cosas, si el pan de la comunión debía ser con o sin levadura. Esta ruptura no cicatrizó nunca, aunque en años recientes la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental han dado pasos cautelosos hacia una posible reconciliación. Eso fue en el Concilio Vaticano II, en los años 67, me parece que fue por ahí, que trataron como de limar. Después de allá viene eso, hermano. Y mire, ahora fue en el siglo XX, a mediados del siglo XX, que vienen como a tratar de arreglar ese lío. Que no se ha arreglado, eso no lo arregla el hombre, hermano. Y usted ve acá, mis amados, ustedes ven cómo siempre cuando la iglesia se une al Estado, se da un problema devastador en cuanto a la agenda de lo que la iglesia debe llevar a cabo en esta tierra. Y por eso, ponga el libro a un lado, ya yo me interesaba leer eso, yo le pongo a leer eso para que usted vea que lo que pasó fue que ambos hicieron acuerdos donde se intentó que uno trabajara en la parte espiritual y el otro en la parte política, pero eso nunca se cumplió de esa manera. La iglesia occidental cayó en los quehaceres políticos de Estado y cosas, mientras que la oriental se mantuvo un poco más en la teología, pero se metió, como veremos después, en áreas que hizo mucho daño también. Continuamos la lectura. Al morir Carlomagno, están conmigo ahora en la página 2 todavía. Al morir Carlomagno, el imperio decayó frente a los ataques de los normandos en el norte, los húngaros en el sur y de los moros, o sea los islamistas, desde España. Además, hubo rivalidad entre sus sucesores y en el 843 el imperio se dividió en tres partes: Francia en el occidente, Borgoña, Lorena y el norte de Italia en el centro y Alemania en el oriente. Luego a esto se añadió las fricciones entre los emperadores y el Papa por el sentimiento creciente de que la iglesia debía librarse de la dominación de los reyes seculares. El Papa aprovechó estas circunstancias para declarar a la iglesia independiente del Estado. Ahora se dieron cuenta tarde del daño y fue aún más lejos. Basándose en que el Papa había coronado a Carlomagno, Nicolás I señaló que el emperador era señor feudal, o sea, siervo del Papa. Pero el concepto de una iglesia nacional estaba tan arraigada en el corazón de los francos que el Papa por mucho tiempo no pudo realizar sus pretensiones. Esa lucha tenaz entre los emperadores y el papado por largo tiempo perjudicó mucho tanto al papado como al imperio. ¿Qué pasó? Que cuando ellos quieren quitarse de encima la influencia y el poder carolingio, no pudieron. Porque ¿qué pasó? Carlomagno fue muy astuto. Y los que lo aconsejaban, ellos crearon un sistema nacionalista, todo en el idioma del pueblo. Ellos formaron al pueblo con sus ideologías, respetando a Roma, a Italia, al Papa, pero ellos hicieron su trabajo exclusivo. Y cuando Roma intentó volver a esa gente a su carril, se le hizo difícil porque tenían una mentalidad demasiado nacionalista en lo que creían y en lo que se le había inculcado, del imperialismo que se le había inculcado.
Y esos son los efectos del imperialismo. ¿Entiendes? Cuando los imperios desarrollan una agenda, una macroagenda, donde ellos dividen sus sectores por parroquia, por departamento, para poder trabajar con ellos, inculcarle la cultura que ellos quieren inculcarle. Por eso tuvieron tanto éxito los persas, los babilonios, porque formaban satrapías. Y sobre las satrapías ponían sátrapas leales a la visión del rey. Ustedes recuerdan que a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego querían inculcarle para convertirlos en sátrapas también. Pero ellos se mantuvieron fieles a su identidad. Igualito hoy. Usted viene a Norteamérica y si usted cree que usted va a seguir viviendo como un dominicano viviendo en Norteamérica, usted se equivocó. Usted va a ser obligado a ajustarse al sistema norteamericano. Y la forma como está dividido todo acá es para inculcarle el imperialismo a la gente, hermano. Al menos que usted esté muy aferrado a su principio, en su hogar, en su fe, el sistema se lo chupa. Yo llegué aquí con una idea que yo no voy a tener deuda. Mi mentalidad, yo no tengo deuda. Yo no quiero tener deuda. Yo en Bonaire viví, no quiero tener deuda. Siempre, porque yo siempre pensaba, si Dios me quiere mover a un sitio, yo no tengo que tener lío con nadie. Y llegué aquí cuando fui a sacar unos muebles, hermano. Cash. Me dicen, no, aquí no se puede comprar cash. ¿Qué? ¿Cómo que no? Porque allá usted iba con su dinero y mismo, está contado. Usted tiene que tener crédito. ¿Y cómo hago crédito? Bueno, saque una tarjeta o cómprese un carro. Y en ningún sitio nada cash. Porque si usted no tiene crédito o tiene que comprar a través de otro, aquí hay que endeudarse aquí para hacer su crédito. ¿Qué le parece? Bien. Y ahí es donde muchos caen y son atrapados por el sistema. Imperialismo. Bien. Y pues bueno, mire, me salí de la historia y me fui al imperialismo aquí en Estados Unidos. Son realidades que tal vez usted no se da cuenta. Entonces, pero Dios nos da un reto a nosotros que tenemos que seguir siendo cristianos donde quiera que vamos. No permitir que la cultura imperial nos absorba nuestro cristianismo. Porque eso era lo que pasaba aquí. Fíjese cómo Roma, con la fuerza que tenía Roma, con el poder que tenía el Papa, no pudo cambiarle la mentalidad a esa gente, a los franceses, de la cultura francesa. Le dio trabajo. Bueno, ¿dónde nos quedamos? El cristianismo en el tiempo carolingio. Ahora nos interesa ver cómo caminó ahí el cristianismo en esa atmósfera. Al principio del cristianismo, los grupos de creyentes que se formaban en cada ciudad elegían a sus obispos. Pero después de Constantino, los reyes tenían que aprobar. Mire, eso desde Constantino para adelante las cosas cambiaron. De Constantino para atrás, comienzo del siglo IV para atrás, las iglesias locales elegían sus obispos. Y era un gobierno local allí, autónomo, no independiente, porque las iglesias tenían una relación con Jerusalén, con Antioquía, mantenían una relación con los centros de operación donde daban cuenta a los obispos, pero no que los obispos ejercían un dominio como el Papa. ¿Entiendes? Eran autónomas, dentro de una dependencia y de una relación, que es la vida del reino. Entonces, ¿qué pasa? Que en su autonomía elegían, pero cuando viene Constantino, el emperador tiene que aprobar quién va a ser. Porque Roma lo quería absorber todo, hermano. Entonces, ese mismo espíritu de la Roma imperial de los Césares fue la que le cayó encima al Papa cuando se sentó en la silla, cuando ya no habían emperadores. ¿Pueden verlo? De dominarlo todo, tener el poder, tener el control, espíritu de control. Entonces, vemos que después de Constantino ya el emperador tenía que aprobar. Luego, esto desencadenó en que los dirigentes de las iglesias eran elegidos mediante decreto imperial. El obispo de Roma pretendía seguir con esta práctica, o sea, con la práctica de los emperadores. Cuando el Papa se sienta en la silla, él pretende seguir
con esa práctica. Pero los líderes metropolitanos de las grandes capitales no aceptaban el ser suplantado por un obispo lejano allá en Roma. Más tarde, el crecimiento en la autoridad obtenida por el obispo de Roma provocó que los metropolitanos fueran desplazados. Esto agudizó la pugna entre los papas y los emperadores, generándose lo que se llamó la lucha por la investidura. Marque eso. La lucha por la investidura. ¿Quién es el que ordena? ¿Quién es el que autoriza? ¿A quién se le obedece? Entonces, lo que leímos hace un rato, que hubieron tres centros de gobierno y un papa se excomulgaba al otro. ¿Se acuerdan? Tiene que ver con esto, la lucha por la investidura. Que el papa de Oriente decía, ese ya en Roma lo declaro inconstitucional. Y el de Roma decía, no, yo te declaro inconstitucional a ti. Y se mandaban las cartas y ese tirijala. ¿Usted me entiende? Eso es lo que significa que se excomulgaban unos a los otros. Bueno, dice ella que eso es lo que está pasando en Venezuela. Que hay dos presidentes, hay un lío allí, que Dios tenga misericordia. Bien, entiendan eso, la lucha por la investidura. Por esto escribió el historiador católico Boulanger. Mire lo que escribió. Al considerarse los reyes y señores feudales como propietarios de los obispados y abadías, ellos eran los dueños de los obispados, porque el obispado y las abadías eran posiciones, y ellos eran los que decidían a quién se la daban o a quién se la vendían. Y las abadías encontraron muy natural explotarlos en beneficios propios. Así pues, los beneficios eclesiásticos, obispados, abadías, iglesias, como acontecía en todos los feudos, eran vendidos en subastas y entregados al mejor postor. ¿Usted me entiende? Como en la política, que se venden los cargos. Eso se metió. Eso está en Boulanger, obra citada, página 276. Carlos Martel entregó como premio, recuerdan a Carlos Martel, este hombre sigue ahí, entregó como premio a varios oficiales del ejército. O sea, quiere decir que desde los tiempos de Carlos Martel, ese fenómeno cobró vida y siguió en el tiempo de Carlos Magno. Dice que Carlos Martel entregó como premio a varios oficiales del ejército las mejores sedes que había en el imperio. El sueño de muchos de esos guerreros era pasar sus últimos años de vida en alguna basílica como obispos. Usted se imagina que usted está peleando, matando gente con el ejército, y cuando usted se retira lo hacen obispo y le entregan porque no pueden entregarle esa basílica si primero no lo hacen obispo. Porque las basílicas no podían ser administradas por guerreros, era por obispo. Entonces, ¿qué hacían? Se creaba un mecanismo, un guerrero fiel al emperador que luchó a favor. ¿Qué hacían? Lo declaraban obispo o le vendían el título de obispo para que se apoderara de la basílica. Y ahí se retiraba a vivir sus años. Y ese era el deseo de la mayoría de esos guerreros generales. Entonces ya el obispado no es una vocación divina. El obispado se convierte en una mercancía vendida. Mire lo que pasa cuando se pierde el libro, cuando la palabra escasea, cuando la política y el Estado son mezclados con el reino de Dios. También Carlomagno, por los servicios prestados a la iglesia, no recibió ninguna objeción de parte del Papa por los nombramientos que hacía a los obispos. Pero los descendientes de Carlomagno fueron dirigentes débiles que perdieron el control y la autoridad, lo cual degeneró en una terrible corrupción de la iglesia. Porque Carlomagno seguía la práctica de su ancestro Carlos Martel y de Pepino, pero tenía autoridad. Cuando él veía que él entregaba una basílica y habían que se querían como corromper, él ponía freno, pero los que lo sustituyeron a él no, porque eran tan corruptos como todos los demás. Y ahí entró a la iglesia una corrupción terrible. Por otro lado,
Otro factor que contribuyó, a tal corrupción fue el hecho de que hubo papas que supieron mantener cierto control en su administración de la iglesia, pero hubo otros que no pudieron hacerlo por concentrarse solamente en fortalecer su autoridad. También hubo algunos que por su carácter merecieron el respeto de toda la comunidad eclesiástica, pero hubo otros cuyo carácter dejó mucho que desear y promovieron el desorden y la corrupción, ya que recurrieron a medios indignos para asegurarse la elección y su pontificado. Y eso existe todavía. Y no solamente en el catolicismo romano, también en las iglesias protestantes y evangélicas, hermano. Que la dignidad en el ministerio se ha ido banalizando. Hay ministros que compran un templo y lo equipan con equipo y silla y llaman a un pastor, mira, te alquilo, eso es, o buscan uno y lo ponen como pastor ahí y dice, tú me das el tanto por ciento de los diezmos. Así que está la cosa, hermano. Eso da pena. Muchas de esas iglesias de miles de miembros que tienen grupos en las casas, ¿cómo es que trabajan? Los líderes o facilitadores, como le llaman, de los grupos, de los 12, de los 15, esos líderes se le dan una ofrenda y ellos tienen el deber de hacer crecer ese grupo y le dicen, a medida que crezca ese grupo en tu casa y que se multiplique, tanto por ciento de lo que generen en diezmo y ofrenda va para ti. Un sistema multinivel en la iglesia. Y por eso usted ve que esas iglesias crecen y crecen y crecen y crecen. ¿Usted cree que por amor al arte? Es la metodología del multinivel aplicada a la iglesia. Donde a muchos, no todas las iglesias lo hacen, no todas. Estoy hablando de las que lo hacen, que yo sé que hay muchas que lo hacen. Tengo pruebas. Porque gente que se ha salido y han venido y a que le hemos ministrado consejería nos cuentan cosas que nos hacen llorar. Hermano. Que eran líderes facilitadores. Y dicen, bueno, tanto es tuyo de eso y por eso es que ellos tratan, porque es un multinivel aplicado a la iglesia. Entonces recoge la ofrenda, trae tanto el domingo al alfolí y a ti te pertenece tanto. ¿Usted se imagina? Vendiendo. ¿Quién no se hace facilitador? ¿Quién no se hace líder así? Bien. Ustedes no esperaban escuchar estas cosas, pero tienen que escucharlas para que sepan cómo es. Se están moviendo. Las mujeres degradadas en el papado, 2 mujeres se mencionan aquí que ejercieron una influencia terrible también en la iglesia desde el 904 al 962. El reino de Italia estaba dividido entre 2 partidos hostiles. Una mujer vil de familia noble llamada Marosia manejó el papado durante 50 años. Una mujer indigna, hermano. Rivalizaba con ella en genio y crímenes su hija María. Esta hizo asesinar en 928 al propio pontífice en el castillo de San Angelo, quien fuera su amante anterior, e inmediatamente después colocó en la silla papal a su hijo Juan XI. Mire, para poder lograr las posiciones a lo que se recurría. 2 mujeres durante 50 años. Todo eso deja huellas al nivel que llega un pueblo cuando se separa de las verdades de Dios. En ese periodo también se dio el escándalo de 3 papas ostentando el papado al mismo tiempo en diferentes iglesias de la llamada Ciudad Santa. Benedicto IX en la sede de San Juan, Silvestre III en la de San Pedro y Juan XX en Santa María la Mayor. Apareció entonces un fraile astuto que bajo el pretexto de evitar el escándalo propuso que lo eligieran a él. La propuesta fue aceptada, hermano, fue aceptada. Y lo eligieron de acuerdo tomando el nombre de Gregorio VI. ¿Sabe que los 3, ninguno quería que el otro fuera el duro? Cuando uno decía, bueno, pues yo quiero ser el líder, el otro que quería ser líder, y se estaban peleando entre los 3 hasta que apareció uno que no estaba en el lío y dijo, bueno, miren,
Si ninguno de ustedes quieren cederle al otro, someterse al otro, pues yo me ofrezco. Dice, con tal de que no seamos ninguno de los tres, agárrala tú la silla. Usted se imagina, hermano. Y muchas veces lo que se da en esa rivalidad, la lucha por la investidura, es que el otro no quiere que el otro ocupe la silla. Entonces si aparece otro, pero que no sea ninguno de los otros, bueno, apoyamos a ese, pero que no sea ninguno de nosotros. Qué tristeza. Ese es el espíritu de Onán, que eyaculaba en tierra para no levantar descendencia a su hermano. En ese periodo, ya lo leímos eso, el último párrafo. Este breve tiempo de división fue un preludio de lo que después fuera la división más larga y notoria que tuvo lugar 3 siglos después, cuando Urbano VI fue Papa de Roma, Clemente VII en Avignon, Francia, y Benito XII en Peñíscola, España, excomulgándose el uno al otro. La lucha por la investidura. Página 4. Se podrían llenar páginas tras páginas al narrar una historia espantosa en este tiempo de oscurantismo y corrupción, con un contenido de escándalos, crímenes y lascivias de toda clase que ensombrecieron el papado en esta época de Edad Media. Gregorio VII, llamado Hildebrando, ese fue uno de los grandes hombres del papado. Hildebrando fue un papa que luchó por traer algunos cambios en aquella situación de degeneración de la Iglesia Católica en ese tiempo tan oscuro. Este tuvo algunos defectos, pero también se le reconocen algunos valores por su por sus intentos de iniciar una reforma del liderazgo en la iglesia oficial. Hildebrando era de origen humilde, hijo de carpintero, el cual le mandó a estudiar al monasterio de la colonia albertina en Roma, pasando más tarde al más notable monasterio en Cluny, Francia, en donde practicaban un ascetismo, o sea, los ermitaños, un ascetismo riguroso. El monasterio le mandó a Roma para arreglar algunos asuntos con el peor de los papas, Benedicto IX, lo que le dio la ocasión de conocer la necesidad de reforma de la iglesia. Lo que él vivió al lado de ese obispo y dijo, wow, se necesita un cambio. Entonces, cuando León IX tomó el papado, llamó a Hildebrando y lo constituyó como su consejero y lo puso como superior en el monasterio de San Pablo. De este modo, ejerció una influencia favorable para la Iglesia Católica, además de reformar el mismo monasterio, restaurando las reglas antiguas y una disciplina severa. Cuando en el 1073 Alejandro II murió, Hildebrando fue elegido papa. Mire, fue escalando. Ese tipo se ganó la posición porque fue escalando, trabajando, dejando huella hasta que llegó al papado. Sus 2 grandes ideales fueron, oigan cuáles fueron los 2 grandes ideales de Hildebrando: hacer a la iglesia suprema sobre todos los poderes seculares. Él quería volver a llevar la iglesia a su tiempo de gloria, de que fuera, pero no simplemente por el uso del poder y la manipulación, sino levantarle la dignidad, que volviera a ser una iglesia respetable también. Pero el hombre tenía el espíritu de Roma encima, ustedes van a ver. Segundo, reformar la vida moral del clero. ¿Por qué? Yo le pregunto a ustedes. Él se concentró en estos 2 factores: llevar a la iglesia otra vez a ser la mayor, de mayor autoridad, y para hacerlo tenía que reformar la moral del clero, porque él entendió que sin moral no puede haber autoridad. Repítalo conmigo: sin moralidad no puede haber autoridad, porque eso fue lo que llevó a la iglesia donde estaba, que perdió la moral, perdieron la integridad. Hermano, da pena cuando gente indigna quieren
estar en un púlpito, quieren ser líderes y son indignos porque su vida moral no respalda lo que ambicionan. Pablo le dijo a Timoteo, es tremendo que la gente anhele obispado. Necesitamos obispos, pero es necesario que el que anhela obispado, y ahí pone la lista, sea así, así, así. Pero hoy no se habla mucho de eso. Cualquiera es un obispo, cualquiera es un pastor, cualquiera monta una iglesia en una esquina y usted después escucha que comete un desastre, una locura, y en los medios sale el pastor fulano. Entonces ustedes tienen que tener cuidado bajo qué espíritu se exponen y qué escuchan y de dónde comen. Entonces este hombre llegó y él dijo, se cayó la moral, la dignidad, hay que volver a llevar a la iglesia a la dignidad. Recurrió, tuvo que ser fuerte. Fue un tipo que aplicó la rigurosidad. Ustedes van a ver esto. Porque a grandes males, grandes remedios. Dice, se oponía a que los obispos fueran nombrados por el poder civil. Ahora no es cualquiera que va a nombrar obispo, sino la autoridad de Italia, para vigilar bien quién va a ser obispo aquí. Antes no, cualquiera. El poder civil decía, un general que venía de la guerra, que había sido fiel y habían intereses, amistad y cosas, y lo nombraban obispo en una basílica sin nunca saber nada de la Biblia, lo que viene de matar gente con una espada. Resistía los vicios que se practicaban en los conventos y los monasterios. Resistía el concubinato entre los célibes. Se oponía a que los sacerdotes se casaran legítimamente, porque había un desorden en cuanto a eso del celibato, porque él creía en el celibato. Estaba implantado la regla del celibato. Se opuso a los obispos que compran sus títulos. Era terrible la situación, hermano. A pesar, mire, y hablando de compra de títulos, no estamos lejos. Hoy en día usted lo hace en pastor por internet y le venden un título y ya usted está ordenado y viene ordenado. Todo viene el paquete completo, un combo le venden. Créame. Y hay alguna organización que hasta le montan la iglesia también. Da pena hablar de esto, hermano, donde hemos llegado. Pero no es nuevo cuando se hace. Cuando el pueblo de Dios se separa de la palabra de Dios, puede caer en cualquier disparate, cualquier locura, hermano. Cuando no piense en el pueblo, piensa en ti mismo. Vamos a pensar, cuando yo mismo, ya la Biblia se convierte para mí en algo que cuando yo tengo tiempo, si me sobra yo la leo y eso. Yo puedo caer en cualquier atrocidad. A pesar de que los corruptos intentaron destruirlo, claro, los corruptos quisieron destruir a Hildebrando. Él pudo establecer su liderazgo en toda Europa. Los católicos, oiga, ¿por qué? Porque los católicos, por la creencia del poder de las llaves y el pensamiento de que el Papa podía mandar las almas al infierno, según la creencia enraizada en ese tiempo, le dieron el favor y la sujeción de la mayoría. ¿Qué hizo? Bueno, si yo soy papa, yo puedo mandar la vida al infierno, tengo este poder, tengo la llave de Pedro, déjame usarla bien. Vamos a cambiar esta basura, vamos a quitar estos escombros, vamos a arreglar la iglesia. Y la mayoría, aunque los corruptos querían matarlo, pero la mayoría se le sometía. Tuvo una grande oposición del emperador de Alemania, Enrique IV. Oiga esta historia. El emperador de Alemania, Enrique IV, que también era un corrupto, reunió un concilio en Worms en 1075, el cual declaró que Hildebrando era un obispo apóstata que se había apoderado del papado contra la ley. La respuesta de Hildebrando fue un decreto destronando a Enrique, librando a su pueblo del voto de obediencia a él y llamando a los príncipes cristianos a unirse contra el emperador, porque él tenía la llave. Y cuando él dijo, ya, Enrique no es emperador más, todos los católicos fieles al Papa de Roma, ya en Alemania, se le voltearon a Enrique. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Enrique se ve en esa situación, dice, Enrique se halló de repente ante una rebelión poderosa de sus mismos súbditos y no halló otro recurso que pedir perdón al Papa, al que fue a encontrar ante el castillo de Canosa. El Papa le obligó a pasar 3 días en el patio del castillo. Dijo, por portarte mal te voy a dar pau pau.
te voy a dar una disciplinita bien fuerte por lo que hiciste. Lo obligó 3 días en el patio del castillo de la gran condesa Matilde de Toscana, descalzo, en la nieve y sin comer nada hasta anochecer. El 4.º día fue admitido a la presencia del pontífice vestido de penitente. Echándose en tierra le pidió perdón. Entre la ceremonia de reconciliación fue el canto del Salmo 51. Ustedes saben el Salmo 51 de David cuando se arrepintió. Se dice que al terminar cada estrofa el Papa le daba un azote al emperador con una vara que tenía en la mano. Después de la absolución hizo preparativo para celebrar la Eucaristía y propuso, oiga la propuesta, y le propuso a Enrique que la tomaran juntos, bajo la condición de que el inocente en la pasada contienda sería limpiado de los crímenes falsamente imputados contra él, mientras que el culpable moriría en el acto. Enrique, lleno de temor, supersticioso, rehusó tomar la Eucaristía, hasta yo que fuera Enrique, con el Papa bajo estas condiciones. Usted se imagina, él dijo no, porque el que se va a morir soy yo. Porque él sabía que eran calumnias lo que. Oiga, Hildebrando tenía, era terrible ese Hildebrando. Y él dijo, no, bébetela tú solo, la Santa Cena con el pan, yo no quiero contigo. Sin embargo, note bien lo que pasó después. No tuvo temor para vengar su humillación 4 años después. Dice que Enrique, 4 años después, juntando otro concilio que depuso a Hildebrando y al frente de un ejército entró en Roma poniendo en el trono a un individuo que se conoce en la historia con el nombre de Clemente III. Hildebrando logró reunir otro ejército, oiga, no era fácil. Hildebrando logró reunir otro ejército con el cual entró de nuevo triunfante a Roma, pero como sus soldados se excedieron en saquear y quemar la ciudad, el pueblo encendido en ira se sublevó e Hildebrando tuvo que huir a Salerno, en donde murió en el 1085. Sus últimas palabras fueron estas: he amado la justicia y he odiado la iniquidad, por esto muero desterrado. Oiga, el desorden de sus soldados abortó que él volviera a tomar el poder. Pero lamentablemente los mismos líderes católicos habían creado ese ambiente de crisis espiritual y de desorden. Muero desterrado. Esto muestra claramente que en esos tiempos de oscurantismo medieval, por eso se le llama la era oscura de la iglesia, el tiempo medieval, de oscurantismo medieval, en donde la palabra de Dios no era el faro y guía de la llamada iglesia cristiana, se daba un contraste entre los papas, ya que a un papa malvado y corrupto le podía suceder otro virtuoso y honorable. Pero por más positiva que pudiera ser la gestión de algún papa dentro de esa condición medieval, no bastaron para lograr una verdadera reforma espiritual dentro de la iglesia católica romana. Esa degeneración del cristianismo que había empezado al final del siglo II, ahora, después de Carlomagno, se hizo muy evidente. Hubo unas 5 razones para esta agudización de la degeneración de la iglesia católica romana. Primero, el monaquismo exagerado, los ermitaños del desierto, quitó la participación de los laicos en la iglesia. Es cierto que en un tiempo como ese el monaquismo contribuyó a mantener la civilización, las letras y algo de pureza del evangelio, pero el separar por completo al laicado de la participación y dirección de las iglesias y encerrarse en monasterios lo más lejos posible del mundo bajo un líder idealizado, la iglesia afuera se degradaba y bajaba al nivel de los bárbaros. Entonces, cuando agarraron los buenos y se los llevaron al monte allá, a los desiertos, y todos los malos se quedaron en la ciudad, la iglesia degradó a la vida bárbara, porque lo que podían ser una influencia adentro para transformarse fueron y se apartaron. O sea que, fíjese usted, la iglesia se inclinó a un semipelagianismo, o sea, la doctrina pelagiana era que dependían y confiaban en la propia fuerza humana, porque ellos creían que uno nacía inocente, sin pecado, que el ser humano no heredaba el pecado de Adán.
y ellos pensaban que podían vivir una vida perfecta por su propia fuerza debido a eso, tratando de asegurarse su salvación por medio del cumplimiento de deberes religiosos. Esto hizo multiplicar las leyes y reglas eclesiásticas, las cuales, según Pablo, no sirven para controlar la vieja naturaleza. Póngame ahí Colosenses 2:20. Todos estos son factores que llevaron a la iglesia a la condición que estaban. Confiaron en la política, en la fuerza humana, en la autoridad falsa, no en la Biblia, no en lo que dice la Biblia. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, esa vida de, me voy a ir al monte para vivir santo, o voy a someterme a una disciplina para vivir puro y no pecar. Es el Espíritu Santo de Dios por medio de la palabra que te puede ayudar, hermano. Si Dios no te ayuda, es imposible. Muy bien. Tercer factor, Gregorio el Grande cometió un error al adaptar el cristianismo a las viejas costumbres, sustituyendo e innovando con el propósito de ganar más fácilmente a los paganos. La iglesia se adaptó e implementó cosas que luego también causaron daño. Cuarto, se utilizó la fuerza, inclusive las presiones sociales, para intentar propagar el evangelio. Resultó en una conformidad externa, pero no en un cambio interno. Al desaparecer la mano fuerte de Carlomagno, la iglesia y su organización se desplomaron. Porque Carlomagno con su autoridad ponía orden y era un hombre que tenía el control, pero tenía autoridad y supo manejar las cosas a cierto nivel, sobre todo en sus jurisdicciones. Pero cuando muere Carlomagno, que ya no estaba esa autoridad y ese orden, que se corrompió el imperio, entonces la iglesia también pagó la consecuencia. 5. El emperador y el papa luchaban por el poder. Esta lucha condujo a un relajamiento de la integridad, la dignidad ministerial y la disciplina y el orden, porque perdió la autoridad. En esa lucha se olvidaron del cultivo espiritual y se concentraron en afirmar el poder, el poder. Ustedes saben que el poder es una cosa que corrompe. Por eso Jesucristo dijo, recuerden que entre ustedes no será así. En la tierra los hombres se enseñorean, pero ustedes, el mayor será el que le sirva a su hermano. No tengan ambición de poder cuando discutían quién sería el primero. ¿Recuerdan? Jesús sabía por todo lo que Jesús enseñó en los evangelios. Después usted lo ve que se cumple la historia de la iglesia cuando se salieron de esos principios de Jesús. Porque ¿quién conoce mejor la naturaleza corrompida del hombre que Jesús? Hermano. Pero cuando la Biblia me dice que no haga algo, que haga algo, yo tengo que ponerle atención a eso, porque quien me lo está diciendo me conoce más que yo mismo me conozco a mí mismo. Históricamente, esto es importante, márquelo. Históricamente, todo es importante, pero esto es más todavía. Históricamente siempre ha quedado demostrado que cuando el Estado y la iglesia entran en contubernio y mediante acuerdos y mezclas se ha tratado de establecer la vida del cielo en la tierra por medios humanos naturales o por ideologías y métodos políticos, los resultados nunca serán los esperados por Dios en Cristo, en su iglesia. Tal como lo dijera el mismo Señor Jesucristo, es necesario nacer de nuevo. Esto no es por decreto político. Hay que nacer de nuevo del Espíritu. Y mi reino no es de este mundo. Juan 3:7 y 18:36. Es notable cómo los efectos del imperio carolingio, desde los siglos 8 al 11, como se le llamó a ese tiempo de Pepino III y su hijo Carlomagno, fueron devastadores, así como lo fue el efecto Constantino para la iglesia de la época anterior. La razón para tales daños fue que el reino de Pepino y de Carlomagno seguían una agenda y objetivos muy diferentes a los de Jesucristo por medio de su espíritu en la iglesia.
Los carolingios estaban ocupados en restaurar y establecer la cultura clásica en los ámbitos políticos, culturales y religiosos de la época medieval, adaptándolo todo de acuerdo a su cuadro, adaptándolo todo a su cuadro nacionalista. Pero la agenda de la iglesia que no fue, pero debió ser la de Jesucristo y los apóstoles, que buscaba el restablecimiento de la vida del reino de Dios, al cual se entra por el nuevo nacimiento mediante el arrepentimiento y la conversión, y se vive en obediencia a la palabra de Cristo. Lamentablemente, a pesar de estas lecciones de la historia, todavía algunos sectores de liderazgo y comunidades eclesiásticas siguen cayendo en el error de intentar mezclar las dos agendas. Filipenses 3:19 al 20. Dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero mire cómo sigue diciendo el 20. Dice el 20: mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La ciudadanía, yo le he dicho a ustedes que en el original griego la palabra ciudadanía es política. Pablo está diciendo: nuestra política no es de la tierra. Nuestra política está en los cielos. Eso quiso decir Jesús cuando dijo: mi reino no es de este mundo. Y Pablo lo tenía claro cuando dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces nosotros no podemos tratar de manejar las heredades divinas y las cosas de Dios con políticas humanas, porque nuestra política no es la de aquí. Los gobiernos de la tierra gobiernan con la política de aquí, el maquiavelismo, toda esa cosa. Pero nosotros tenemos nuestra política, viene de aquí. Esta es nuestra constitución. ¿Entiendes? Esto viene del cielo. Denle un aplauso al que reina. Bien, vamos a hablar de las cruzadas. Usted tiene su folleto, lo va a leer en casa, lo que dice ahí de la cruzada. Yo le voy a leer un artículo de este libro, que es un libro que tiene un cuadro muy preciso y claro de las cruzadas. Quiero su atención, concéntrense para yo mostrarle. Ustedes pueden leer el folleto en casa, pero no tienen el libro y el artículo. Muy bien, dice así acerca de las cruzadas. Las cruzadas son un efecto carolingio. Esto es lo que resulta cuando se manejan las cosas de Dios, separado del libro de Dios y del pensamiento de Dios, sometido a pensamientos del hombre. Se tratan de aplicar soluciones que en lugar de solucionar empeoran. Dentro del contexto de la pretensión papal de ejercer su autoridad sobre los gobiernos de la tierra, están las grandes y famosas expediciones católicas al oriente, destinadas a liberar los lugares santos de la dominación islámica. ¿Recuerdan el maometanismo? Ellos querían liberar esos lugares que habían tomado los maometanos y trataron de hacerlo por medio de las cruzadas. Dice: tales expediciones, más conocidas por cruzadas, esparcieron inmensos destrozos entre el occidente y el oriente. Después del año 1078, fecha de la toma de Jerusalén por los turcos, todos los peregrinos europeos a los lugares santos que milagrosamente conseguían volver a su patria, narraban con lágrimas las terribles desdichas de los cristianos orientales, sujetos a horrendas persecuciones por parte de un pueblo salvaje y cruel. Así veían a los islamistas. Pero cabe explicar que los islamistas eran bien rígidos con los adoradores de ídolos. Los católicos que estaban apegados a sus doctrinas de idolatría. Pero los evangélicos que seguían el libro, ellos eran tolerantes y les ponían impuestos, porque se parecían un poquito a ellos. Y los católicos, cuando iban a venerar las imágenes y adorar los lugares sagrados, eran maltratados porque no caían bien por lo que hacían. Y llegaban llorando y contando. Dice: toda la Europa católica lloró las calamidades de la Tierra Santa.
y en todas las iglesias los prelados, los obispos y demás autoridades eclesiásticas no cesaban de recriminar a los turcos y de maldecirlos por su salvajada. Fue en ese triste estado de cosas que un hombre llamado Pedro el Ermitaño comenzó a trabajar por la liberación de Palestina. Después de visitar Jerusalén y llorar amargamente los males de esa ciudad a los pies del Santo Sepulcro, Pedro conversó largamente con el Papa Urbano II y este tomó sobre sí la responsabilidad de convocar un concilio donde el asunto pudiera tratarse de manera oficial. Sabiamente, el Papa escogió a Francia como sede del concilio, sabiendo que los franceses eran el pueblo más belicoso de Europa. Escogió el lugar donde habían la gente más aguerrida, guerreras, que fueron los franceses que detuvieron el avance del Islam bajo Carlos Martel, ¿recuerdan? Era una manera disimulada de honrar a ese gran pueblo y aprovechar su reconocido valor en la gran y santa empresa. Se reunió el gran concilio en la ciudad de Clermont en noviembre del 1095 y contó con la presencia de las principales autoridades eclesiásticas y civiles de casi toda Europa. Hasta la Iglesia Oriental estuvo presente, con representantes de Jerusalén y de otras ciudades cristianas. Inicialmente, este concilio procuró solucionar las diversas crisis políticas en que estaban las naciones europeas, así como resolver los serios problemas religiosos surgidos con el antipapa Gilberto. Había un tal Gilberto que era un antipapa y había un problema serio que resolver en base a él. Enseguida, Urbano entregó la palabra a Pedro el Ermitaño y comenzó a Pedro a llorar y a explicar. Y este, vestido con su conocida capa negra, narró con lágrimas en los ojos y palabras conmovedoras la tragedia de los cristianos orientales. El éxito del ermitaño sobrepujó las más optimistas expectativas. Al respaldar la predicación de Pedro, Urbano consiguió un verdadero milagro. Después de inflamar el espíritu guerrero de la gran multitud de caballeros, señores, varones, condes y prelados, él exclamó: Urbano tenía una gran dote de oratoria y de elocuencia. Guerreros, que escucháis, que procuráis sin cesar vanos pretextos de guerra, alegraos, porque aquí una guerra legítima. Llegó el momento de expiar las consecuencias de tantas violencias cometidas en el seno de la paz. Era la Tierra Santa, Jerusalén, le llamaban el seno de la paz. En el seno de la paz, tantas victorias manchadas por la injusticia. Ya no se trata de vengar las injurias de los hombres, sino las de la divinidad. Si triunfareis, las bendiciones del cielo y los reinos de Asia serán vuestros y serán vuestro premio. Si sucumbiereis, o sea, si no triunfan y fracasan, tendréis la gloria de morir en los mismos lugares donde murió Jesucristo. Y Dios no se olvidará de que os vio en su santa milicia. Oigan, eso era una santa milicia de Dios, según ellos. Soldados del Dios vivo, escuchad solamente los gemidos de Sión. La elocuencia de Urbano arrebató a la multitud hasta los límites del delirio. Un grito grandioso, proferido por decenas de millares de personas al mismo tiempo, resonó varias veces. ¡Dios lo quiere! ¡Dios lo quiere! ¡Dios lo quiere! Aplacada la multitud, el Papa mostró una cruz que sería la señal de la guerra santa. Se debía llevar en los estandartes, en las armas, en los hombros y en los pechos. Fue el obispo de El Puy, además de Monteville, el primero en recibir la cruz de la mano del Papa. Varios otros prelados siguieron su ejemplo, por eso se llamó las cruzadas, por la señal de la cruz.
Varones y caballeros se olvidaban de sus propias cuestiones y juntos tomaban la cruz para combatir en Asia a los enemigos de Jesucristo. Se propagó rápidamente por toda Francia y los países vecinos la noticia de la Guerra Santa. Urbano mismo se dirigió a las principales ciudades francesas para terminar su obra tan felizmente iniciada en Clermont. En todas las diócesis y parroquias, obispos y padres no cesaban de bendecir cruces para los fieles que prometían libertad y liberar a Jerusalén. Durante todo el invierno se trabajó exclusivamente en los preparativos para el gran viaje señalado para la primavera del 1096. Tan pronto llegó la época tan ardientemente esperada de la partida de los cruzados, estos se dirigieron a los lugares donde se habían de reunir. La multitud de los cruzados ofrecía una mixtura singular y confusa de todas las condiciones y de todas las clases. Había mujeres armadas en medio de las plazas, y la prostitución y la alegría profanas aparecían en medio de las autoridades de la penitencia y de la piedad. Se veía la vejez al lado de la adolescencia, la opulencia al lado de la miseria. Se confundía el capacete con el capuchino, la mitra con la espada, el señor con el siervo, el patrón con los empleados. Cerca de las ciudades y de las fronteras y de las fortalezas, en las planicies y en las montañas, apresuradamente se levantaban tiendas de campaña para los caballeros y altares para el oficio divino. Por todas partes se exhibía un esplendor guerrero y de fiesta solemne. De un lado, un jefe militar ejercitaba a sus soldados. De otro, un predicador llamaba la atención de sus oyentes a las verdades eternas. Aquí el ruido de clarines, de trompetas, además el canto de salmos y de otras melodías. Todo eso, un culto, predicación, todo preparándose para ir a matar gente, hermano. Desde el Tíber hasta el océano, desde el Rin hasta más allá de los Pirineos, solo se veían grupos de hombres marcados con la cruz, jurando exterminar a los sarracenos y anticipadamente celebrando sus conquistas. De todas partes resonaba el grito de guerra de los cruzados. ¡Dios lo quiere! ¡Dios lo quiere! Eso lo narró Joseph Francois Michaud en su Historia de las Cruzadas, página 90 al 91. La primera leva que partió para el Imperio Bizantino fue la de Pedro el ermitaño. Pedrito se fue primero con su grupo, compuesta por aventureros y fanáticos que durante el viaje masacraron a los judíos de Metz, de las ciudades a la orilla del Rin, de Suabia, de Baviera y de Bohemia. La cruzada se desarrolló en medio de la anarquía general y fue en parte exterminada por los búlgaros. Pedro, sin autoridad, oiga esto, para evitar las luchas internas y las devastaciones, vio a sus compañeros casi totalmente aniquilados por los turcos. En la cruzada de los varones, uno de los ejércitos comandado por Godofredo de Bouillon y su hermano Balduino consiguió llegar a Jerusalén en junio del 1099. Sin embargo, en la ciudad santa encontraron una oposición intransigente comandada por los fatimitas chiitas. Los chiitas se le enfrentaron, que el año anterior habían tomado la ciudad de manos de los turcos sunitas. Incluso así, los cruzados entraron en Jerusalén el 15 de julio, cuando promovieron masacres y devastaciones por todas las calles de la ciudad. Sin embargo, a partir del 1130, Imad al-Din Zangi y su hijo Nur al-Din Mahmud inician la unión de los musulmanes sirios para una contracruzada. Un lío grandísimo, hermano. Y como primer resultado toman Edesa en el 1144. Ese revés llevó a la segunda cruzada, 1147 a 1149, organizada con el fin de recuperar el territorio perdido, pero resultó en un completo fracaso. La tercera cruzada fue convocada por Clemente III, dirigida por Ricardo I de Inglaterra, apodado Corazón de León,
por Felipe II de Francia y por el emperador Federico Barbarroja. La contribución imperial, sin embargo, fue pequeña, porque después de la muerte de Federico en Sicilia en junio del 1190, las fuerzas alemanas se dividieron y parte de ellas regresó a Europa. Mire cuánto fracaso. La política bizantina, muy hostil con relación a los latinos, motivó la Cuarta Cruzada, otra vez, 1202 al 1204, que fue comandada por Thibaut de Champagne, Balduino y Bonifacio de Monferrato. En el 2000 de Monferrato, los cruzados y los venecianos toman Constantinopla en el 1204. En el 1218, Honorio III consigue reunir la Quinta Cruzada. La número 5 va. Consigue reunir la Quinta Cruzada, inicialmente comandada por Juan de Brienne, rey titular de Jerusalén. Esta cruzada nada más consiguió sino la recuperación de la Santa Cruz. Lo único que pudieron conseguir fue recuperar la supuesta Santa Cruz, que había sido capturada por Saladino en el 1187. Oiga, que se peleaban hasta por una supuesta cruz que había aparecido, que se pensaba que era de Cristo, la cruz de Cristo. En el 1227, Federico II de Italia partió con la Sexta Cruzada. Ya va la Sexta Cruzada. Sin embargo, alegando un malestar, regresó a Europa, mientras que su flota siguió para Acre. Por esa razón fue excomulgado. Como se devolvió, lo excomulgaron. Sin embargo, sin importarle eso, partió otra vez excomulgado. Dijo, no, yo voy para allá. Cuando se recuperó de su enfermedad, partió otra vez en el 1228 y en el oriente, usando más diplomacia que fuerza. Oiga, cuando él no usó fuerza, sino la diplomacia, concluyó un tratado con el sultán Al-Kamil en el 1229, obteniendo Jerusalén, Belén, Nazaret, Sidón y otros lugares, y 10 años de paz. Con la diplomacia se consiguieron 10 años de paz en Jerusalén, sin matar gente. Algún negocio hicieron que convino a ambas partes. Pero mire después, la Santa Sede consideró absurdo ese acuerdo. Roma dijeron, no, nosotros no vamos a negociar con ellos, es a matar. Considerando absurdo ese acuerdo, y porque lo logró un excomulgado, y envió una cruzada papal contra los territorios de Federico en Italia, valiéndose de la ausencia de él. Cuando él estaba ausente, hicieron de la suya. Por último, las dos últimas cruzadas, dirigidas por Luis IX de Francia, canonizado más tarde como San Luis, resultaron un completo fracaso. En su primera expedición en el 1250, que tenía el propósito de tomar Damieta, el rey fue capturado y más tarde rescatado a cambio de una gran suma de dinero, prestada por los italianos. En la segunda, durante el cerco de Túnez, en el 1270 muere Luis IX y su ejército, desolado, vuelve a Francia. Después de estas 8 expediciones, 8 cruzadas, hermano, fracasadas, estas 8 expediciones principales, muchas otras se dirigieron a la Tierra Santa, destacándose la cruzada alemana del 1197 y la cruzada de los niños. Hubo una cruzada de niños en el 1212. Incluso, dice aquí, después de la caída de los últimos sitios cristianos en el oriente, la idea de las cruzadas no había desaparecido por completo. Ejemplo de esto es la expedición que resultó en el desastre de Nicópolis en el 1396. En los resultados trágicos de esos famosos acontecimientos históricos no solo percibimos la falta total de la dirección divina. En todo esto, este desastre, no solo se percibe la falta total de la dirección divina, sino incluso la abominación que tales iniciativas eran a los ojos de Dios. Del siglo VIII al siglo XIII. Todas esas barbaridades
el oscurantismo, por haberse separado de la Biblia y de la verdad, de las raíces. Cuando yo leí, si usted se estudia en otras narrativas sobre esos niños, eran niños de 12 y 13 años que enviaron miles a morir como sacrificados a esa cruzada. Usted se puede dar cuenta de la locura en la que puede caer el poder humano y el sistema humano cuando pierde la brújula de Dios, cuando el hombre se enfrasca en mantener y administrar el poder y la gente sin la dirección divina, hermano. Por eso George Washington tuvo razón cuando dijo que es imposible gobernar a los hombres y al mundo sin Dios y sin la Biblia. Porque el hombre con poder y dinero en la mano, si no hay un freno del cielo que lo lleve ahí como el caballo ahí, y con lo que le ponen aquí, olvide, corrompe a medio mundo, se corrompe y corrompe. Terrible, hermano, ¿a dónde puede llegar la iglesia sin la palabra? Usted ve todas esas locuras que nosotros vemos hoy en la iglesia, tantas locuras, pero la palabra locura queda corta para las cosas que se ven. Es porque se han separado del libro y no tienen conocimiento histórico, han perdido su sentido histórico. Y cuando uno no conoce la Biblia y uno no conoce su sentido histórico, pierde su identidad. Ya usted no sabe quién es usted y cualquiera lo maneja y se lo lleva de acá para allá y le hace querer ser lo que usted no es y hacer lo que no debe hacer. Y Dios está trabajando por una generación de hombres y mujeres con identidad y que vuelvan a las raíces de la verdad. Tiene un precio, como lo tenía en ese tiempo para los que decidieron vivir, los paulicianos, los albigenses, y los que guardaron, pagaron un precio de muerte y de persecución. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Oremos. Señor amado, gracias porque por algo has permitido que tengamos estas informaciones y que la experiencia humana dé testimonio de los fracasos y locuras que se cometen cuando el hombre se aparta de ti y cuando tu pueblo se deja llevar por voces ajenas a la tuya. Solo nos queda pedirte, guárdanos, oh Dios, porque en ti hemos confiado. Líbranos del mal, de las tentaciones, de las ofertas del mundo, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y manténnos fieles a tu verdad, a tu palabra, al evangelio de Cristo, a la vida del reino. Envía obreros a tu mies, Señor, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Cuando Cristo llegó, vio las multitudes, dice tu palabra, multitudes, extenuadas y abatidas, descarriadas como ovejas que no tienen pastor. Habiendo muchos líderes, muchas religiones, pero no había pastorado, no había verdad. Y Él le dijo a los discípulos, oren al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Hoy te pedimos, porque el mundo está igual. Hay un descarrío doloroso. Envía obreros a tu mies. Que de estos hombres y mujeres que están aquí tú puedas proveerte de hombres y mujeres servidores y servidoras que puedan levantar la bandera de la verdad donde quiera que tú los lleves y los tengas. Y líbranos, Dios mío. Guarda tu pueblo. Guárdanos. Guarda el amanecer de la esperanza. Guarda tu iglesia en la tierra, tu pueblo, tu remanente. Guárdalo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.